Y estamos de regreso en RD al Descubierto en este análisis de lo que a mi juicio, sin ser experta, como simple observadora, sucedió en las elecciones de los Estados Unidos. Si bien hablábamos en el segmento anterior de la desconexión del partido y de que solamente Kamala tuvo 100 días para hacer su campaña, también está el tema del uso de los medios de comunicación y publicidad hasta engañosa y la presencia masiva de influencers, que aunque se usó de ambos lados, si tú no tienes los pies sobre la tierra, te puede llevar al autoengaño. En esta campaña fue bastante obvia la tendencia masiva de casi todos los medios tradicionales apoyando abiertamente a la candidata demócrata. No había ningún prurito en usar hasta los mismos titulares en medios que no son hermanos. La información de Kamala en medios tradicionales era masiva, mientras que la de Trump era cuentagotas y a menudo tergiversada en estos medios que no son de proderecha, ahondando el sentimiento de víctima que ya se había creado con la judicialización política que ha perseguido a Trump durante estos últimos 4 años, mostrando una vez más, como ya pasó con el caso de Lula en Brasil, que el lawfare puede convertirse en un boomerang peligroso. De hecho, en los casos de intento de asesinato a Trump se demostró que el servicio secreto rayó casi en la componenda al ignorar olímpicamente los peligros, lo que redundó en favor de Trump. Y las reseñas luego del primer ataque dejaron de ser noticias para convertirse en teorías conspiranoicas que buscaban hacer pensar que los atentados no habían sido reales, en una falta de profesionalismo como pocas veces he visto y que se podría pensar que era imposible en la nación más poderosa del planeta. Sin embargo, jugaron un ajedrez mediático con alguien que una y otra vez ha demostrado que es un genio comunicacional. A pesar de que esté o no de acuerdo con Trump y lo desacertado que pueden ser sus intervenciones, alguien que es capaz de usar hasta sus defectos y errores a su favor, publicitariamente hablando, y ni hablar del uso de influencers. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Y aunque hay sus excepciones, querer repetir la experiencia Obama, que fue un genio utilizando redes sociales y figuras públicas, no funcionó en esta ocasión. Ser famoso no significa que se tenga la influencia suficiente como para hacer votar por X o Y. Sobre todo cuando estos famosos hace tiempo que dejaron de sufrir los problemas que en esta ocasión eran los que la población sentía más. Lo que significaba que no había conexión alguna entre estas figuras públicas y un electorado cuyos problemas son comida, dinero en los bolsillos, empleos, migrantes, etc. Con esto yo no les quiero decir que Trump no hizo uso de la desinformación, pero tuvo mayor éxito que Kamala en el manejo de las mismas y esta última falló en contrarrestarlas. También hubo un punto de inflexión importante en una entrevista, casi al final de la campaña, donde se le preguntó a Harris que ella entendía que debía hacerse diferente en el gobierno de Biden. Y con desconcierto, casi con sorpresa, dijo que no podía pensar en nada. La entrevista, luego de publicada, fue editada. Señores, es un error garrafal en relaciones públicas. Jamás se puede ocultar algo luego de publicado. Y en esta era de la información, aún menos. El daño cuando tú haces esto suele ser mayor. Y como vimos en esta ocasión, ya era tarde para ablandar habichuelas. Los republicanos consiguieron el corte y lo publicaron, lo que ahondó el sentimiento de engaño y manipulación en la población. Pero aún más importante, mostró que como vicepresidente en funciones, Harris no podía desligarse de un presidente que además era impopular y convencer a los votantes de que podía ofrecer el famoso cambio en medio de una ansiedad económica generalizada. Una vez más, no pudo sacudirse el sentimiento anti-Biden que permeaba a mucho del electorado. Y hablando de Biden, la tasa de aprobación del presidente ha rondado, un 40% durante sus 4 años en el poder, mientras que 2/3 partes de los votantes dicen creer que los Estados Unidos van en la dirección equivocada. Ella trató de ser leal y de seguir un camino muy estrecho, de abordar el récord del gobierno sin ensombrecer a su jefe, tratando de mantener un delicado e imposible balance de no atacar las políticas de Biden al tiempo de no promoverlas abiertamente durante su campaña. ¿Qué logró con esto? Que no pudiese entonces comunicar un argumento convincente de por qué podría liderar el país y de cómo manejaría las frustraciones económicas, así como la extensa preocupación sobre la inmigración. Uno de cada 10 votantes expresaron que la situación financiera de sus familias estaba quedando rezagada, un aumento de casi 2 de cada 20 de hace 4 años.
9 de cada 10 votantes estaban entre muy y un tanto preocupados por el costo de los víveres, señor, igualito que aquí. El mismo sondeo encontró que 4 de cada 10 votantes opinaron que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos deberían ser deportados a su país de origen. ¿A qué se le parece eso, señores? Un aumento de los más o menos 3 de 10 que dijeron lo mismo en el 2020. Y aunque en la recta final de su campaña ella intentó dedicarse a resaltar que su administración no sería una continuidad de la de Biden, no logró delinear claramente sus propias políticas, frecuentemente esquivando los asuntos problemáticos en lugar de abordar directamente las fallas percibidas. No pudo ampliar la base de apoyo de Biden. En la campaña se esperaba reagrupar la base de votantes que impulsó la victoria de Biden en el 2020, atrayendo al núcleo del electorado negro, latino y joven, así como ganando más votantes suburbanos con educación universitaria. Pero los resultados no fueron los esperados, de hecho fueron decepcionantes. Con estos bloques claves de votantes y además perdieron otros que eran tradicionalmente demócratas por concentrarse en este bloque nuevo. Perdió 13 puntos con votantes latinos, 2 puntos con votantes negros y 6 puntos con votantes menores de 30 años. Primero perdieron la clase trabajadora blanca y ahora también son los trabajadores latinos y negros. Mientras el liderazgo demócrata defiende el status quo, el pueblo estadounidense está enfadado y quiere un cambio. Esto lo afirmó Bernie Sanders post elecciones. También perdieron el apoyo de sectores empobrecidos al concentrarse en la clase media, de los jóvenes al apoyar las guerras y además no contaron con los migrantes de Medio Oriente y perdieron en ese sector. Y como ejemplo ponemos el ejemplo de Michigan, que tiene una población árabe importante, por lo que no apoyaron al Partido Demócrata. Generalmente los demócratas apoyan a los pobres, pero esta vez no fue así. Entonces se sienten muy decepcionados. Trump, al menos, así sea de la boca para afuera, según algunos, se tomó la molestia de pasar por esos sectores y llevarles un mensaje de aliento. Tampoco fue capaz de alcanzar sus ambiciones de atraer a las mujeres republicanas suburbanas, perdiendo el 53% de las mujeres blancas. Y aunque sacó más que Trump en las mujeres en general, esta acortó la brecha anterior por más de 5 puntos. También se dedicó a hacerle campaña a Trump, al enfocarse en que se perdió las elecciones cuando hizo un giro para enfocarse casi exclusivamente en Donald Trump. Opinó el veterano encuestador Frank Lutz el mismo día de las elecciones. Los votantes ya saben todo con respecto a Trump, pero todavía querían saber más sobre los planes de Harris en las primeras horas, el primer día, el primer mes, el primer año de su gobierno. Fue un error colosal de su campaña hacer a Trump el centro de atención y no las propias ideas de Harris, añadió. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú te dedicas solamente a acabar con tu contrincante sin explicar cuáles son tus propuestas y qué es lo que tú promueves y qué tú eres, tú terminas convirtiéndote en una publicitaria para el otro contrincante. Entonces, al final, la exitosa coalición de Harris que necesitaba para derrotar a Trump nunca se materializó. El rotundo rechazo de los votantes a los demócratas demostró que el partido tiene problemas aún más profundos que simplemente un presidente impopular. No tomaron en cuenta que a pesar de ser una nación pro derechos, también son cristianos, algo conservadores. Y una cosa es el derecho al aborto y otra es un aborto a los 8 meses de embarazo. Una cosa son los derechos LGTBQ+, y otra es ver gente totalmente desnuda o practicando sexo oral en un desfile con niños. Y el obvio embate televisivo, una cosa son los derechos individuales y otra es permitir a un niño de 5 años que haga una transición de género u obligar a un fotógrafo súper cristiano a que fotografíe una boda gay en contra de sus propios principios. Todas cosas apoyadas por los demócratas, cuando en este momento no son los problemas principales de los ciudadanos estadounidenses. Incluso ahora, cuando yo estaba preparando para este análisis, al buscar información, por ejemplo, de los por qué el voto femenino, aunque sigue siendo mayoritariamente demócrata, bajó sustancialmente con respecto a elecciones anteriores, ningún especialista, señores, se concentró en por qué la brecha de género entre rojos y azules estaba reduciendo. ¿A qué yo me refiero con brecha de género? Tradicionalmente, los hombres votan azules y las mujeres votaban rojos. Sin embargo, esa brecha ahora se ha reducido.
y sin embargo se siguen concentrando en el sentir de la gente contra Trump, pero sin dar una explicación de cómo más del 40% de las votantes femeninas siguen prefiriendo a Trump. Muchos de los artículos se concentran en que Trump miente, sin hacer un análisis más profundo de por qué las supuestas mentiras que ellos aducen calan en el electorado. ¿Qué les promete él que ellas no están recibiendo de los gobernantes actuales? Querer reducir este fracaso a que Harris es mujer o a que él dice mentira o que él es misógino o machista, para mí es un error. Y para otros también. Por ejemplo, ya en clip de presidenta del Partido Demócrata hay una de las pocas que he visto que no se circunscriben al discurso de que fulano es malo y fulana es buena. Ella dice que creo que todo importó, raza, sexo, ciudad, zona rural, etc. Llevamos 20 años con una estrategia de campo de batalla y no ha funcionado. Yo agregaría que el problema no fue solo Kamala, aunque fue parte. El partido y su desconexión con parte del electorado también tienen una importante responsabilidad y tal vez sería la mayor. La derrota electoral de Kamala Harris subraya una deuda crítica de la campaña demócrata: conectar con los votantes de la clase trabajadora, preocupados por la economía y los altos costos de vida. Aunque, como ya habíamos dicho, el retiro tardío de Biden afectó considerablemente la creación de un relevo fuerte. Aquí sucedió, por ejemplo, con Danilo versus Gonzalo. Se esperó durante mucho tiempo que Danilo iba a poder ser candidato, y cuando ya se decidió que era Gonzalo, ya era muy tarde para construir un candidato fuerte. Entonces, volviendo al tema de los trabajadores norteamericanos, hubo un tenso intercambio con los líderes sindicalistas, donde se destacó un fracaso crítico de la campaña Harris: conectar con los votantes de la clase trabajadora preocupados por la economía y los altos precios. La prensa reseñó que en una reunión con uno de los sindicatos más poderosos de Estados Unidos en septiembre, en su sede de Washington, la vicepresidenta aseguró que protegería los empleos sindicalizados y los medios de vida de los trabajadores mejor que Trump. Pero los líderes de la Hermandad Internacional de Camioneros, aliados desde hace muchísimos años con el Partido Demócrata, no pareció convencido. Cuando ella argumentó que su rival republicano no era un defensor de la clase trabajadora, los jefes la cuestionaron si ella y el presidente Biden habían hecho lo suficiente por los trabajadores sindicalizados. Según un líder de los camioneros que se lo relató a la agencia Reuters el pasado 16 de septiembre. Nueva vez vemos que ella dice que Trump no había hecho lo suficiente, pero no decía que ella iba a hacer. En cuestión de días, el sindicato avergonzó públicamente a Harris al negarse a respaldar a un candidato demócrata presidencial por primera vez desde el año 1996, o sea, 28 años. Pese a que se registraron resultados económicos positivos en la administración saliente, sus mensajes en esta materia tuvieron dificultad para calar entre diversos sectores. No se abrieron paso en un momento en que muchos votantes han estado obsesionados con el aumento de precio al consumidor que se dieron sobre todo en los primeros 3 años del gobierno de Biden. Otro tema de importancia fue el apoyo de los votantes latinos a Donald Trump, que alcanzó un porcentaje histórico del 45% en las elecciones que se realizaron esta semana, según una encuesta realizada a pie de urna por la cadena NBC. Este incremento de 13 puntos con respecto a los comicios anteriores rompe el récord previo de apoyo de votantes hispanos a un candidato republicano que ostentaba George Bush con un 40% desde el año 2004, o sea, hace 20 años. Los latinos representan la quinta parte de los votantes estadounidenses. Sin embargo, ella perdió el apoyo en casi todos los estados claves, con excepción de Wisconsin, donde incrementó su respaldo hispano en solo 1 punto. Las mayores caídas en el apoyo latino para Harris se registraron en los estados de Michigan y Pensilvania, con retrocesos de 24 y 21 puntos porcentualmente. Trump, a pesar de los pesares, se encargó de señalar que las políticas migratorias actuales afectan negativamente a los latinos en el país. Este cambio en el voto latino refleja una mayor diversidad en las preferencias políticas de este grupo, pero también mayor fragmentación y una muestra de cómo ha cambiado el votante. Aunque se identifican como latinos, lo cierto es que son estadounidenses y en el fondo sus preocupaciones, como las de cualquier otro estadounidense, sobre todo en los hispanos que ya son de tercera y cuarta generación. Yo también diría que al identificarse como latinos, los latinos, señores, somos muy conservadores
y las propuestas de Harris y del Partido Demócrata son muy de centro izquierda y en algunos casos son de extrema izquierda, lo cual choca con un electorado conservador y tradicionalista. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Florida, donde Biden había ganado con un 7% por encima en el 2020 se perdió por unos sorprendentes 11 puntos. El historiador principal del Museo de Historia en Miami, Paul George, explicó que la raíz de este cambio está en el enorme crecimiento e influencia durante los últimos años y décadas de la población cubano-estadounidense y venezolana, que tiende a ser bastante conservadora y muy fuertemente anticomunista. En estas elecciones, los republicanos han tenido muchísimo éxito en presentar los temas de socialismo y el marxismo como algo propio de los demócratas, lo cual no creo que sea correcto, pero ese ha sido su enfoque y mucha gente ha abrazado esa idea. Señores, se lo estoy diciendo textualmente. También puntualizó que los seguidores de Trump en la ciudad se movilizaron de forma activa en la campaña con banderas, pancartas, caravana, como una campaña latina y vehículos recorriendo la ciudad mientras los demócratas apenas se hicieron visibles. Hubo una muestra de apoyo a Trump por parte de la comunidad hispana más visible que nunca antes. Y en realidad, si lo vemos con los números fríos, en Miami-Dade no hay suficientes republicanos como para darle a Trump la victoria que obtuvo. Pero la gente, señores, se siente defraudada y muy molesta por el manejo del país en términos de economía, finanzas y gobierno interno y quieren un cambio. A la subida de los alimentos en los últimos 3 años por la inflación post-pandémica, indicó que se suma que la ola migratoria ha provocado un aumento dramático en los alquileres en Miami, donde antes se podía alquilar una vivienda de 2 dormitorios por $1,300, ahora cuesta $2,300. Los demócratas no pudieron captar correctamente el sentir de la calle. Se enfocan en temas como derechos reproductivos, cambio climático, la defensa de la democracia, que son temas importantes, pero son intangibles para la mayoría. Entonces aquí volvemos a lo que decía al inicio. En la falla de la campaña y a la poca campaña de tierra, se priorizó redes y prensa, olvidando a la gente de a pie y olvidando qué es lo que la gente realmente quiere y necesita. Y estamos haciendo campaña en base a que lo que nosotros como políticos entendemos que necesitan. Entonces, dicho ya todo esto, yo creo que lo siguiente a estudiar es qué ustedes creen que le puede esperar a la candidata o la ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos y todavía vicepresidenta Kamala Harris. Pero eso lo vamos a hablar cuando regresemos.